disfrutar de tu paz inagotable, Padre, de tu justicia, Padre. El ver la bendición en mi hermano, en mi hermana, Señor. Que ese fuego de tu Espíritu Santo sea encendido en sus corazones, Padre. Que sean entendidos en tu palabra y que puedan levantar con las manos a ti, Padre, y proclamar de tu grandeza, de tu amor, de tu bondad y tu misericordia preciosa, Señor. Pues en ti esperamos, mi Rey soberano. Solamente en ti, Padre, pues tú nos conoces por nombre, Señor. Y yo sé que tu presencia, Señor, traerá vida, traerá aliento, traerá gracia, Señor, a tus hijas y a tus hijos, Señor. Y que nos deleitaremos, Señor, en la salvación tan grande que te has propuesto hacer, Señor, en nuestra vida, Padre. Gracias, gracias, porque yo sé que trae sanidad, trae medicina a nuestro cuerpo, Padre. Que contaremos tus maravillas, Padre. Que nos alentaremos y nos gozaremos en tu salvación, Padre. Porque en ti hemos esperado y lo seguiremos haciendo, Señor. Solamente te pido que en este día nos hable a través de tu palabra, Señor, y nos permite el poder disfrutar de ese amor inagotable que encontramos en ti, Padre, de esa paz maravillosa prometida, Padre, en medio de todas las cosas, Padre. Muchas gracias por tu pueblo. Lo bendigo con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con esa unción fresca de tu Espíritu Santo, Señor. Grande es tu nombre, Señor. Grande es la paz que nos da, Señor. El amor inagotable. La paz maravillosa, Señor. El aliento de vida en medio de todas las cosas, Señor. Gracias. Tú eres nuestro Dios. Rey exaltado, Dios maravilloso, Padre. Muchas gracias, Padre. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está contigo y no va a faltar esa bendición de Dios porque es el que la prometió y el que nos ha dado fuerzas en medio de cada situación que estamos viviendo y aunque las noticias muchas veces no sean las mejores que escuchamos, y pues se está cumpliendo lo que dice la misma palabra, ¿no? Que habrán rumores de guerra, rumores de guerra y el mundo se convulsiona a raíz de todo lo que está pasando. Pero una de las cosas que quiero recordarte antes de entrar en la palabra es que Dios siempre nos dijo que, o las enseñanzas que dijo el Señor Jesucristo es que cuando viéramos todas estas cosas, entendiéramos que el tiempo se está cortando, es cada día más cerca en el cumplimiento de las promesas de Dios. Y de ahí los temas que hemos venido trayéndole y compartiéndole contigo, para ti, para que te aferres al Señor, a la fuente de salvación, a la fuente de gracia y en las promesas maravillosas y sobre todo en lo que hemos venido compartiendo en estos días, especialmente qué hicieron estos hombres y esas mujeres que pasaron por momentos difíciles, pero también en un contexto mucho más amplio, entender que cuando Dios se propone hacer algo contigo, algo con algún siervo, con alguna sierva de Dios, lo escoge, lo prepara, porque ya ha declarado victoria o lugares que jamás nos hemos imaginado. El problema que a veces nosotros tenemos es que nos olvidamos las promesas de Dios. Nos olvidamos cuál es la visión que Dios tiene de nosotros en particular. Nos olvidamos de sus promesas y todo lo reducimos simplemente en el momento, en el día a día, y nos perdemos esa norma general o ese sentido general o ese panorama mucho más amplio en nuestra vida. Cómo Dios en un momento determinado de decisión toma a alguien, comienza a formarlo, a entrenarlo para luego colocarlo en el lugar donde Él lo necesita. Creo que esa es una de las partes que no alcanzamos a comprender porque vemos y algunas personas corren a Dios para salir de una situación, para que los libre de un peligro que quizás inminente que pueda estar pasando. Pero luego que como que las cosas se calman, nos olvidamos, pero sobre todo nos olvidamos que Dios no está solamente para ayudarnos en momentos de crisis, de dificultad, de lucha, de necesidad, sino que Él tiene un proyecto mucho más amplio de vida para cada uno de nosotros, para a través de ti, a través de mí, mostrar su gloria, mostrar su favor y utilizarte para su gloria, para su honra, ya que Él, como dice la palabra, fue el que nos hizo, fue el que nos formó. Y cuando entendemos esto, vamos a enfrentar de una manera mejor
cada batalla que libramos. Todos pasamos por dificultades sin excepción. Todos pasamos por momentos de crisis, de luchas, de derrotas inclusive, de pérdidas en algunos casos, de peligros que a veces en el camino encontramos, de incertidumbre, de temores, y la lista podía ser muy larga, pero qué bueno cuando nosotros podemos apoyarnos y comprender que Dios está trabajando dentro de nosotros. Y lo he repetido en muchos devocionales y no me cansaré de repetirlo porque yo sé que esto traerá comprensión en cada situación que estés viviendo, mi hermano o mi hermana. Dios se está preparando para algo. Y Él lo hace en dos formas. Algunas cosas las hemos aprendido cuando abrimos la palabra, cuando vienen esas promesas, pero nos damos cuenta que esas promesas son las que nos dan fuerza, aliento, un respirar nuevo y saber que nuestra vida está en sus manos y que la última palabra en cualquier circunstancia siempre la va a tener Dios. Pero también utiliza los momentos de lucha, de dificultad, y creo que esto lo he compartido varias veces últimamente, porque no podemos caer. Inclusive en el Salmo que estamos leyendo, ahí es una expresión que es bien interesante que el salmista está diciendo, que me causó bastante curiosidad cuando está expresando David en el Salmo 85, porque él dice en una manera bien interesante, y le hace una petición, como leíamos en el momento devocional, en el versículo 7, donde dice: muéstranos, Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Y luego viene la parte de la instrucción y que esté a la expectativa de lo que Dios quiere hablar. Algo que yo le pido mucho al Señor por ti, y lo pido también por mí, porque lo necesitamos, y es que aprender a escuchar esa voz de Dios, esa palabra de Dios, a ser receptivos y aceptar lo que Dios nos está diciendo por medio de esta bendita palabra. Porque como dice el versículo 8, escucharé lo que hablará Jehová Dios. ¿Qué te estará diciendo Dios en este tiempo, en estos días? ¿Qué estará preparando Él? ¿Cuál es lo que se ha propuesto a hacer Dios a través de ti y para ti? Entender eso es bien importante, porque a través de los procesos que vivimos, y vuelvo y repito esto, es que nos capacita Dios para cosas mayores. Y qué interesante, porque hemos venido leyendo esta semana especialmente, o estos días especialmente, lo que le sucedió a David. David fue escogido porque aprendió en el secreto a buscar de Dios. Nunca utilizó un lugar público porque según la palabra, según la Biblia, inclusive fue desechado por sus hermanos, por su padre. Lo tenían como el menor, como el que cuida las ovejas, como el que tiene que permanecer en el campo. Pero esos momentos de soledad, quizás de rechazo en algunos momentos, cuando uno comienza a leer la vida de David, los aprovechó para llenarse del Señor. Sabía que aunque la familia o los amigos o algunas personas importantes lo rechazaban, había alguien que lo acogía con sus brazos, y tenía la oportunidad de, en la soledad, tal vez en los campos, tal vez en las llanuras, tal vez en las montañas altas, buscando la presencia de Dios. Y aquellos que han tenido esa oportunidad de buscar esos momentos en medio de la naturaleza, de obligar el corazón, de adorar a Dios, experimentan algo bien especial. A veces digo, lástima que los que están en esos lugares no han aprendido a descubrir esa presencia de Dios, y sobre todo a ser receptivos a esa voz de Dios y a lo que Dios quiere hacer en sus corazones y en sus vidas. Extrañamos mucho en las ciudades grandes porque hay mucho ruido, y nuestros oídos a veces pierden la capacidad de escuchar la voz de Dios. Aunque Él en medio de todas las cosas puede hablarnos, pero especialmente cuando nuestro corazón está dispuesto para Él. El texto que hemos venido trayendo es el caso de David, una vez que aprovechó ese tiempo de conocer a Dios, que tuvo que enfrentar una etapa bien difícil, que conoció el momento de su lanzamiento, de salir del anonimato, que fue cuando enfrentó al gigante Goliat, empezó a ser reconocido.
Y Dios comienza a posesionarlo, pero necesitaba un tratamiento porque uno es David en el secreto, otro es David cuando comienza ya en una etapa de ser un muchacho, un adolescente, que los adolescentes son muy impetuosos a veces, o a veces son, voy a decirlo, muy cobardes en lo que tienen que enfrentar y necesitan madurar en área nuestra vida, de sus vidas. Así hemos pasado, al menos yo me considero que son las etapas que también he tenido en mi vida, pero que en medio de los procesos Dios nos enseña a ser fuertes, a ser prudentes, pero también nos enseña lo más importante que Dios espera de un hijo, de una hija, y es aprender a esperar en Él, a recurrir a Él en los momentos críticos. Y en el pasaje que hemos tomado ahí de Samuel capítulo 30, los primeros versículos, un momento bien complicado. La vida de David en esta etapa no fue tan fácil. Tenía que estar huyendo de un rey que le sirvió por algún tiempo, pero luego se volvió contra él. Lo perseguía, lo quería matar, pero él siempre dependió de la palabra de Dios. Y creo que todos estos procesos que vivió David lo acercaron más a él. Y aquí en el capítulo 30 viene de una batalla, viene a su pueblo donde había dejado su familia, encuentra todo destruido. Estoy hablando del contexto porque me quiero centrar en un versículo en esta mañana. Encuentra todo destruido, sus mujeres y sus hijas, juntamente con las de todos sus guerreros. Habían sido tomados presos, habían sido secuestrados, voy a decirlo de esa manera, llevados cautivos, juntamente con todos sus bienes, pero es interesante un detalle que habla este pasaje, no lo voy a leer, reitero, pero lo puede leer, que Dios siempre, o mejor, el enemigo siempre nos ataca por los puntos débiles. Creo que lo que más cuidamos cada uno de nosotros y lo que más nos mantiene a veces alterados es nuestra familia. ¿Qué están haciendo nuestros hijos? Las decisiones a veces equivocadas que toman. Queremos guardarlos al menos en la responsabilidad que tenemos como los esposos, como las esposas, como padres, cada uno de ellos. Y justamente el enemigo ataca, y es una característica de este pueblo que siempre Amalek atacó al pueblo de Israel, al menos cuando iban por el desierto, en una forma traicionera, voy a decirlo eso, por la parte más débil. Y esa característica de Amalek no se olvida porque justamente ataca esta ciudad cuando no están los que la pueden defender. No quiero decir que las mujeres no puedan levantarse y hacer frente a toda acechanza del enemigo, sino que en el contexto general, el enemigo siempre busca los puntos débiles de nosotros. Y creo que daremos cualquier cosa por nuestros hijos. Es el motivo de trasnocho muchas veces, de desvelo en las noches, clamando por ellos porque son imprudentes, porque no han aprendido a depender de Dios. O a lo mejor nosotros no hemos aprendido también de que están en el proceso de formación, no solamente en las cosas quizás naturales o en la capacitación quizás para un desarrollo de habilidades, sino también son capacitados por Dios. Y a veces sus decisiones lo llevan muchas veces a quedar marcados, que nosotros como padres no quisiera que sucediéramos, pero Dios guardará de ellos y cumplirá su propósito, así como lo ha cumplido con nosotros. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Orar por ellos en la manera que podamos, como está haciendo David, y lo vamos a ver en esta serie de estudios que he tomado de este pasaje. David lo rescató, Dios utilizó a David y a sus guerreros para rescatarlos, pero no se dio por vencido en las batallas que tenía. Y creo que es una palabra específica que Dios sea en este día. No desmayes, no desfallezcas en medio de todas las cosas. Y quiero tomar ahí en primera de Samuel capítulo 30, el versículo 6, que en devocional anterior también estuvimos compartiendo, donde está diciendo la palabra en una forma bien específica, y dice, David se angustió mucho al ver ese cuadro, esa situación que está viviendo, porque no solamente había tenido una pérdida, sino que dice el versículo 6, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por su hijo, por su hija. Pero qué interesante la última frase que inclusive ayer tuvimos, o el día en la devoción anterior estuvimos meditando, de que David se fortaleció en Jehová su Dios. Qué complicado es cuando todas las cosas se vuelven en nuestra contra.
Qué complicado es que cuando nos dan la espalda personas que estamos confiando plenamente en ellos, que no nos entienden el sufrimiento, que piensan que solamente ellos están sufriendo, pero no se dan cuenta que dentro del corazón también hay situaciones que a veces no nos atrevemos a decirla, que hemos aprendido a recurrir a quien nos puede ayudar. Los demás, conociendo de Dios, los mismos que peleaban las batallas con David, lo que hicieron es descargar su rabia por lo que había acontecido contra aquella persona que los defendía, que los ayudaba, que los había recogido, porque en el contexto, por ahí en el capítulo 22 de este mismo libro de Samuel, se acercan todos los que están angustiados, todos los endeudados, todos los amargados. Ese es el ejército que tenía David, aquellos que en estos momentos están hablando de apedrearlo. Y yo les decía, y les quiero también reiterar en el día de hoy, tenga cuidado con las personas que están en amargura de alma, porque ellos van a buscar culpables y posiblemente van a descargar toda su rabia interior, todos sus temores, todas sus frustraciones sobre aquellos que están al lado. No es evitarlo, no es alejarnos, sino al contrario, hacer lo que está diciendo David en este caso, que me parece un cuadro bien interesante, una enseñanza bien preciosa de que lo que nosotros necesitamos día a día, de que el que nunca nos va a fallar justamente va a ser la presencia de Dios en nuestra vida. David había aprendido desde temprana edad, en el resumen que le decía de la vida de David, acercarse a Dios, apoyarse en Dios. Él había enfrentado leones, dice la palabra, él había enfrentado osos, y no permitía que ninguna de sus ovejas, según la experiencia que cuenta, que no tomara ninguna de ellas. Aprendió a ser valiente, aprendió a conocer a Dios, que creo que es lo que nos falta a nosotros. Y sería bueno examinar nuestra vida. Y puedo presentar 3 grupos de personas que está mencionando este pasaje. Uno, aquellos que fueron llevados cautivos, los ancianos, las mujeres, los niños. Quizás algunos de nosotros estamos esperando que nos rescaten de alguna cautividad en la cual hemos caído. Y hay muchas cautividades que pudiera mencionar, los vicios, el licor, la droga, los temores, la inseguridad, tantas raíces que pueden haberse crecido en nuestro corazón, que no nos da libertad para levantar nuestro rostro y mucho menos para apoyarnos en el Señor. Están esperando algunos de ellos que alguien venga y los rescate. Otro grupo que puedo mencionar dentro de este mismo texto es aquellos que están sufriendo una pérdida y están buscando el culpable. Cayeron en amargura de alma. No entendieron quién estaba con él, no comprendieron que era un proceso necesario tanto para la vida de David como aún para ellos mismos, porque más adelante estos mismos que están pensando en apedrear a David por lo que estaba ocurriendo, echarle la culpa de que hubieran sido cautivos sus mujeres, sus niños, los ancianos, más adelante se iban a convertir en los guerreros de David. Son cosas que no entendemos. Y si nosotros no sabemos guardar nuestro corazón en momentos como estos, creo que vamos a sufrir grandes pérdidas. Y vamos a demostrarle a los demás, no solamente con palabras, sino con hechos, cómo aprender a buscar a Dios en los momentos de dificultad. Muchas veces podemos dar enseñanzas bonitas, enseñanzas preciosas, enseñanzas inspiradas por el Espíritu de Dios, extraídas de la palabra, contar lo que otros han hecho, que nos testimonios de vida, testimonios de liberación, testimonios de esa bondad, de esa misericordia de Dios, de ese poder de Dios, de esa manifestación a través de situaciones. Pero otra cosa muy diferente es cuando lo contamos a partir de la experiencia que nosotros vivimos. Nadie puede hablar de una forma convincente de la sanidad que Dios puede traer a alguien si no ha pasado por momentos de enfermedad. Pocos pueden tener la plena seguridad y en algunos casos la autoridad para liberar a alguien que ha estado pasando por esclavitud o por cárceles, sino aquellos que han vivido esa experiencia, que en alguna forma, lo puedo decir ahora, es parte de la formación de Dios, aunque no lo entendemos y aunque muchas veces no lo aceptemos.
Pero como dice la misma palabra, si Dios determina una cosa sobre ti, ¿quién la hará cambiar? Si Él ha querido que pase por momentos de angustia para mostrarse como, para que le conozca a Él como su proveedor, tal vez no lo entendemos, tal vez muchas veces Dios nos dijo en diferentes palabras, yo no te faltará tus alimentos, no faltará tu protección, no faltará tu abrigo, no faltará. Son promesas que están establecidas en la palabra. Pero el problema es que se endurece nuestro corazón y nos olvidamos y casi obligamos a Dios que es un deber que tiene que cumplir con nosotros cuando nosotros nos hemos descuidado de ese caminar constante en esa presencia del Señor. De ahí lo que leíamos en el Salmo 85, restáuranos, oh Dios. Muchas veces nos alejamos de Él sin darnos cuenta. Y qué interesante, volviendo a ese texto de 1 Samuel capítulo 6, porque en medio de una situación de caos, de correr en peligro su vida, él recurre a quien puede ayudarle a fortalecerse en el Señor. Te hago una pregunta con todo respeto, mi hermano, mi hermana, persona que me escucha. ¿A quién recurres en los momentos de angustia? ¿Has aprendido a refugiarse en Dios en medio de las pruebas, en medio de las dificultades? Realmente Dios es tu refugio y me gustaría terminar con como David lo expresa en el Salmo 18, que es un precioso salmo donde David tiene unas expresiones para con Dios en medio de la angustia, en medio de la dificultad, en medio de persecuciones inclusive. No estaba en el mejor momento. Y escribió este salmo precioso. Voy a leer solamente los primeros versículos del Salmo 18. Y escuche cómo exclama David en una situación muy parecida a la que estamos leyendo ahí en el 1 Samuel capítulo 30. Y creo que es un ejemplo para ti y para mí en esos momentos de angustia. Dice en el versículo 1, Salmo 18:1, te amo, Jehová, fortaleza mía. Note que lo que está diciendo ahí en el versículo 6 de 1 Samuel es, David se fortaleció en el Señor. Después veremos cómo lo hizo. Pero vuelvo al Salmo 18:1 donde dice, te amo Jehová, fortaleza mía. Una expresión que brota del corazón. Una expresión de confianza absoluta en Dios. ¿Qué es lo que Dios ha esperado de sus hijas, de sus hijos, de sus siervos? No te angusties por lo que está pasando. Lleve esa causa delante del Señor sabiendo que Él es poderoso para ayudarnos. Pero también dice, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Luego vuelve y dice, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Todas estas expresiones que están en el versículo 1 y 2, es dicha por un hombre que aprendió a esperar en Dios, no porque la vida le fue fácil. Y qué complicada a veces digo yo al leer la historia de David, qué complicado. Se complicó la vida a veces por malas decisiones, pero también con propósito de Dios. El llegar justamente a Jerusalén, que era donde iba a establecer el trono, desde donde iba a gobernar, el camino no fue fácil. La vida de David tal vez hasta los 18, 20 años, qué sé yo, no tengo una cronología, no fue fácil. No, si solamente viéramos al David sentado en el trono en Jerusalén, diría, qué bueno es Dios, y mire todo lo que tiene, no le falta absolutamente nada y no deja de levantarse en los envidiosos, digo yo, que piensan que lo que hemos logrado hasta el día de hoy ha sido fácil. Pero cuando comenzamos a escudriñar pasajes como estos, pero también vivencias como la que nos expresa la palabra, y yo le doy gloria a Dios por eso, han habido momentos de lágrimas, de sufrimiento, que a veces no necesitamos expresarla, Dios lo sabe, pero que el camino, en el camino los obstáculos que hemos tenido que enfrentar, nos hacen cada día más fuertes, con mayor confianza en Dios, no confianza en nosotros mismos, sino confianza en Dios. Y que decimos, como lo he expresado en muchas ocasiones en diferentes devocionales, si vivimos, vivimos para el Señor. Y si tenemos que partir a su presencia, habremos ganado mucho. Lo importante, como dijo Pablo, ya hablando del Nuevo Testamento, es terminar la carrera y terminarla bien.
confiados, esperanzados, y que broten palabras de nuestro corazón, como las expresadas aquí en el Salmo 18, que tú le digas con todo el corazón en este día: te amo, Jehová, fortaleza mía. Aún, y esto cobra más fuerzas cuando estamos en momentos de lucha, de dificultad, de necesidad, donde muchos se han ido, donde muchos nos han abandonado. Fortalezcas en el Señor, que tú le digas: Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, porque Él es mi escudo y la fuerza en mi salvación, Él es mi alto refugio. Qué bueno es Dios y qué oportunidad nos da de podernos acercar a Él y disfrutar de todas las cosas que Él tiene dispuestas para cada uno de nosotros. Qué bueno es saber que tenemos un Dios maravilloso que nos ayuda, que nos alienta y que no nos va a abandonar en los momentos que más lo necesitamos. Que oramos en estos momentos y le decimos: Padre, yo te doy gracias por esta hora, por esta palabra que nos permite recibir de ti, Padre. Yo sé que estás colocando aliento, vida, fuerza, Padre mío, a tus siervos, a tus siervas, a tus hijos, que a veces en medio de la angustia, Señor, nos olvidamos que tenemos un Dios maravilloso, que pelea nuestras batallas y que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Queremos poner toda nuestra confianza en ti, apoyarnos en ti, no olvidarnos que tú eres quien nos guarda, quien nos cuida, y decir, como dice tu misma palabra, Señor, escrita por tu siervo David, Señor, que te amemos con todo el corazón, que esperemos en ti, que tú traerás liberación, que tú traerás sanidad, que tú traerás medicina a nuestro cuerpo, fortaleza, Padre, y no permitirás, Señor, que nuestra alma, Señor, llegue a la angustia, Señor, a la amargura, Padre, sino que tengamos paz en medio de todo lo que estamos enfrentando y sobre todo salgamos victoriosos, confiando que tú estás con nosotros, Padre. Yo te alabo y te bendigo en esta hora. Bendigo a tu pueblo amado, Señor, a tus hijas, Padre, a todos aquellos que nos escuchan a través de estos medios, Señor. Que la gloria, que la gracia y la bendición sea sobre ellos, Padre. Te lo pido, te lo suplico, mi Dios eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Gracia y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana. Dios está contigo y Él no te va a fallar. Le habló su pastor Irlán de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.